Hola, mi nombre es Ángela Solá. Y mi nombre es Ángel Olarte González. El día de hoy les queremos compartir en este podcast un tema que nos pareció bastante interesante de debatir, de conversar, para intercambiar opiniones, porque se nos planteó la siguiente tesis. La República entre 1830 y 1858 fue un ensayo político altamente censitario y de insurrecciones. Ángel, ¿tú qué crees? Bueno, hay que recalcar que Venezuela estaba atravesando una difícil situación. ¿Por qué? Porque en 1830 se había separado de la Gran Colombia. Hay que recalcar también que el primer presidente de la República fue José Antonio Páez. Tenemos nuestro argumento para decir que sí, estos periodos fueron llenos de insurrecciones y mucha inestabilidad política y muy censitaria, donde gobernaban las élites, las oligarquías. Claro. Las oligarquías, ya para entrar un poquito en contexto, bueno, lo llamamos así, al bando conservador, los oligarcas, y a los liberales, bueno, nos seguiremos llamando liberales. Y bueno, ¿por qué escogimos estas nomenclaturas tan raras? Bueno, porque los conservadores no eran tan conservadores y los liberales no eran tan liberales. Así que bueno, decidimos otorgarle este nombre. Creo que también es importante recalcar el monagato en lo político. Claro, el monagato, pero antes de recalcar el monagato, quiero dejar en claro una cosita. Quiero dejar en claro que los conservadores buscaban una economía donde el Estado se intrometiera lo menos posible, mientras que los liberales buscaban una economía más proteccionista. Y bueno, cayendo también en el tema de la economía, lo que te había comentado previamente, se debió a la caída del precio del café también. Claro, el precio del café marcó un antes y un después en la economía venezolana porque nosotros vivíamos nada más de la agricultura. Ahora, hablando un poco sobre los gobiernos como José Antonio Páez o el presidente Vargas o el Monagato, hay que recalcar que durante estos periodos políticos vivió en una constante pugna entre los conservadores, los oligarcas del país y los liberales. Al principio comenzaron los oligarcas. Los conservadores, correcto. Después es con el Monagato que llegan los liberales desde 1848 hasta 1858. Hay que recordar también aquí que, como ya había dicho antes, Venezuela estuvo marcada por rebeliones e inestabilidad política. Eso eran golpes de Estado. En el año 1835 también hubo un golpe de Estado en contra del presidente Vargas. Ahora, se llamó la Revolución de las Reformas. Ahora, vamos a pasar al otro tema. Creo que es importante tocar el tema social en cuanto a los colegios. Perfecto. Había una gran cantidad de colegios en esa época, pero la educación de calidad era la educación privada, lo que ahora lo conocemos como educación privada, era excesivamente costoso y bueno, solamente las élites, solamente los oligarcas del país tenían acceso a esta educación, mientras que el sector público de la educación, los colegios públicos, eran considerablemente más deficientes que... Sí, eran bastante deficientes. Y hay que tener en cuenta que si bien el Estado con lo poco que tenía comenzó a crear colegios, la educación como tal no llegaba a todos los ciudadanos. No llegaba a todo el mundo, siempre fue como... Muy elitista. Correcto. Pero en esta educación se comenzó a formar al ciudadano para crear una república. Los gobiernos de inicio, los conservadores, se enfocaron en la sociedad, en quitar las armas de la independencia. Ya la independencia se veía como grandes batallas, pero que habían quedado en el pasado, y comenzaron a acentuarse la civilidad. Creo que el tema de los esclavos me parece bastante importante tocarlo en el tema social. Correcto. Que con José Gregorio Monagas se abolió la esclavitud el 24 de marzo de 1854, si no me equivoco. Sí, correcto. Lo cual yo creo que no fue, o sea, en cuestiones de terminología de abolición de la esclavitud está bien, de verdad era algo sumamente necesario, pero en términos prácticos creo que los esclavos no estaban preparados para esta ley. ¿Por qué? O sea, el nombre de la abolición de la esclavitud fue muy bonito,
Pero no fue ni por acto de caridad ni por otra razón, sino la única razón fue económica. Fue por conveniencia. Conveniencia y economía. ¿Por qué? Porque ya los esclavos que habían eran muy viejos, ya que en décadas pasadas el libertador Simón Bolívar había decretado la ley de vientre. Esta decía que cualquier mujer esclava que tuviera un hijo iba a ser libre. Y ya los esclavos que quedaban eran muy viejos. Pero estos, como no tenían a dónde ir, le pagaban al patrono, al hacendado, una cantidad, por así decirlo, de impuestos. Entonces todo se convirtió en un negocio. En conclusión, más allá de todo este problema, de que bueno, la rivalidad, la constante lucha entre liberales y conservadores, creo que bueno, todos dentro de todo esto tenían un mismo objetivo, que era... Sí, la República. La República. La República de Venezuela. Y aparte de la República de Venezuela, si bien ese era el objetivo, la pugna de estos dos partidos, si bien nuestro tema llega hasta el año 1858, ¿no? 1858, sí, esto desencadenaría al final de todo la Guerra Federal, otra guerra. Un acontecimiento bastante... cruel y fuerte, otra guerra más para los venezolanos. Bueno, esta es nuestra conclusión. Y sí, Venezuela fue una república en sus inicios censitaria, oligarca, llena de insurrecciones, inestabilidad política hasta no decir basta. El caudillismo que imperaba en esa época. Horrible, sí, el caudillismo. Pero bueno, creo que lo debemos dejar hasta aquí, no tenemos mucho tiempo tampoco para extendernos, así que bueno, esperamos que lo hayan disfrutado muchísimo, que hayan aprendido, que es lo más importante. Importantísimo. Y bueno, muchas gracias.